¿Qué tal, hermano? Dios te bendiga. El final de este video es para comentarles que estoy abriendo este canal de YouTube, esperando que sea para gran bendición para muchos hermanos en esos momentos de prueba. Este canal no hay excepción de personas, es verdaderamente abierto para todos aquellos cristianos y que aquellas personas que quieran conocer de la palabra de Dios, o aquellas personas que a lo mejor no conocen aún de Dios y quieren saber un poquito más. El canal se llama Siguiendo a Cristo. Soy cristiano del séptimo día. Decidí entregarle la vida a Dios. Y ese canal, para honra y gloria de Dios, estará abierto para todas aquellas personas que crean en Dios. No hay excepción de personas, hermano. Este canal verdaderamente tiene un propósito: el adorar y exaltar su nombre, para honra y gloria de Dios, hermano. Yo de tal manera les hago la invitación a que, si ustedes ya son cristianos y conocen a alguien más que quiera conocer de Dios, o que tenga alguna duda, en ese canal yo voy a subir videos, enseñanzas, predicaciones, entre otras cosas. Voy a empezar a subir videos, puede ser que semana con semana, videos nuevos, enseñanzas, y poco a poco iré haciendo otras páginas en donde podamos estar en contacto. Pero mientras, por medio de este canal, de todo corazón, que sea de gran bendición para ustedes, hermanos. Que tengan una feliz tarde. Que Dios me los bendiga. ¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Por medio de este video quiero dar a conocer mi testimonio de cómo verdaderamente Dios cambió mi vida, hermanos. Quiero contarles cómo Dios verdaderamente transformó mi vida. Pues, ¿qué les puedo decir, hermanos? Como a la edad de 8 años yo asistí a la iglesia con mi madre. Mi madre siempre fue apoyo para mí en esa parte, porque ella tiene alrededor de más de 30 años de pertenecer al evangelio. Ella ha sido pero muy luchadora en las cosas de Dios, y verdaderamente doy gracias a Dios porque haya puesto a mi mamá como un pilar para llegar hacia Dios. A la edad de 8 años yo asistía anteriormente a la iglesia, pero fue pasando el tiempo, llegué a la adolescencia, alrededor de los 14, 15 años. Yo empecé con pequeñas cosas. Por ejemplo, salía, era muy adicto a los videojuegos, a las famosas maquinitas. Ahí conocí a muchas personas que verdaderamente mayores que yo, y pues me fui congeniando con ellos, fui agarrando malas mañas. Cuando me pude dar de cuenta, yo ya era muy diferente. Yo ya había cambiado en muchas cosas. Había veces que me pasaba jugando hasta alrededor de 8 horas a 10 horas. Yo perdía la noción del tiempo jugando. Ese era mi único vicio, según yo. Cuando llegué a la edad de 16 años, obtuve mi primer trabajo. En ese trabajo conocí a mucho más compañeros, de los cuales verdaderamente
a pesar de que eran un poco mayor a mí, ya tenían costumbres diferentes a las que a mí me habían enseñado. Yo en ese entonces yo ya había apartado a Dios de mi vida. Yo hacía verdaderamente lo que yo quería. Y, y fui conociendo a esas personas, y había veces que en la hora de descanso me tocaba, me to- se congeniaban, salía a descansar con algunos compañeros, yo veía que fumaban y me empezó a entrar esa tentación a mí. Y verdaderamente fue ahí donde empecé. Ellos me decían, oye, ¿quieres un tabaco? Y pues yo por querer quedar bien con ellos, se digo, sí. Ahí fue donde empezó mi otro vicio, el cigarro. Cuando menos yo me di de cuenta, me fui enviciando cada día más con el tabaco. Me hice un fumador muy adicto, hasta llegar alrededor de 1 o 2 cajetillas en un día, se podría decir. Porque había veces que yo solo hasta una cajetilla me podía terminar en un día. Y si andaba con muchas ansias, hasta dos, podía empezar la segunda. Poco a poco fueron pasando los meses. Pues me empezaron a invitar a fiestas en las cuales iban puros adolescentes de 16 a 20 años máximo. Y yo nunca en mi vida había asistido a una fiesta de esas, a lo cual me entró curiosidad y fui e hice prácticamente a que me gustaran las fiestas. No, no, nunca voy a olvidar, la verdad, la primera vez que me invitaron. La primera vez que me invitaron fue precisamente en una disco. Y yo decía que, oye, ¿cómo una disco? Digo, no soy mayor de edad. Ellos me decían, no, tú vente, vamos. Y entraba a esa disco. Da la casualidad que ahí entraban casi puros menores de edad. Después de ahí, yo entré, vi cómo estaba el ambiente. Digo, guay. Digo, nunca había estado aquí. Me sacaron a bailar ese día. Probé mi primer trago, que ni sé qué era, la verdad. Nunca supe qué era. Y fue ahí donde dije, vaya, me gustó. Poco a poco se fue haciendo más consecutivamente. Eran más las fiestas. Eran alrededor de fines de semana, viernes, sábado y domingo. Cada día me fui sometiendo más a las cosas del mundo. Eh, Cuando cumplí la edad de 18 años, salí de ese trabajo, me fui a otro. Estando en ese trabajo y teniendo 18 años, conocí a personas mucho mayores que yo, personas que ya tenían hasta 30 años. Y pues son personas que no están tomadas de la mano de Dios, no tienen temor a Dios. Y pues en ese entonces yo tampoco tenía temor a Dios. Yo veía que todo lo que hacían era normal. Y me invitaban, oye, vamos para acá, o vamos a hacer esto. Y me invitaban y yo decía, no, pues sí. Y da la casualidad que con esas personas me empecé a enviciar más. Había veces que ya no eran 3 días, eran más días. Si había fiesta toda la semana le dedicaba tiempo ahí a tomar, a desvelarme y entre otras cosas. Y quiero mencionarles que desde la edad de los 16 años a mí me habían diagnosticado con hipertensión.
Una persona hipertensa, hermanos, no puede fumar. El alcohol verdaderamente no es apto para una persona que sufre hipertensión. Pero como yo andaba en el mundo, verdaderamente a mí no me importaba. Yo, lo que yo quería era divertirme y olvidarme de todo, porque según yo el alcohol, el tabaquismo y todo eso me, me ayudaba a olvidar mis problemas y entre otras cosas. Estuve un tiempo así hasta que llegué a la edad de 20 años. Después de eso, ese grupo de personas que yo conocí, con las cuales yo salía, me fueron, me fueron más bien mostrando otro tipo de amistades. Fui conociendo más personas. Fui, ¿cómo podría decirlo? Avanzando según yo. Yo me decía, no, pues, mientras más sea el número de personas que conozca, pues, mejor, ¿no? Me van a invitar más seguido a otras fiestas y en otros convivios, yo qué sé. Ese según era mi pensar. Más no sabía el daño que yo me estaba cometiendo. Algunas personas de las cuales conocí me llevaron a probar la droga. El famoso perico. Empecé con ello. Yo lo vi divertido, según yo. Empecé con ello. Las fiestas seguían. Y poco a poco me fui metiendo verdaderamente de todo un poco. Ya no era solamente con la droga que empecé. A mí me decían, oye, mira esto. Que mira esta otra droga, que esto, que el otro. Yo ya ni sabía qué meterle más a mi cuerpo. Según yo decía, no, estos son mis amigos. Verdaderamente ellos me cuidan. Me pude dar de cuenta que esas personas lo único que estaban haciendo era, pues, era dañarme físicamente. Espiritualmente, hermanos, yo me sentía acabado. Dentro de mí había algo aquí en el pecho que me decía a mí mismo, nada me llena. Eso era lo principal que decía. Decía, nada me llena. Ya que las fiestas, ya que el tabaco, ya que el alcohol, ya que esto, ya que lo otro, nada me llenaba. Y seguí. Había veces que en el lugar que radico no encontraba ya dónde divertirme. Había veces que con mis amigos nos íbamos en moto hasta Cancún. Nada más a las discos de allá, a las famosas arrancones que se dan ahí en Cancún. De madrugada, borrachos, esperando a que me pasara algo, un accidente o algo. Recuerdo muy vagamente que una vez había habido un accidente y verdaderamente a esa persona que se accidentó, ahí la dejaron. Ni siquiera tuvieron la decencia de pararse, de ver si estaba él bien. Lo único que logré escuchar de un amigo que dice, déjalo, dice. O sea, déjalo, dice, que lo venga a levantar a alguien más. Y verdaderamente me daba de cuenta que las personas con las que yo me juntaba no, no valían la pena su amistad. Yo nada más decía que tenía amigos por tener, pero yo logré conocer a personas que verdaderamente yo decía, no, pues se ven quietecitos, pero tenían su historia, tenían ahora sí que un una oscura historia más bien. ¿Y por qué digo oscura? Porque algunas personas se dedicaban a vender droga,
con ese tipo de personas yo me juntaba. Y yo decía, no, pues está bien, lo conozco, él va a ser, no, él va a ser la persona que me la va a vender, o yo qué sé. Según yo, para mí eso era bueno. Después de todo esto, fue ahí donde viene verdaderamente cómo es que vuelvo a aceptar a Dios. Fue un diciembre. Yo no tenía mucho tiempo de haber cumplido alrededor de 22 años. Y da la casualidad que en ese año a mí me estaban pasando un sinfín de cosas. Pero nunca tuve la decencia de decir el por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿O por qué solamente a mí? Verdaderamente ese año se me estaba derrumbando todo. Tenía problemas en casa y yo solamente buscaba refugio en el alcohol, en las drogas, en perderme en las fiestas. Y digo problemas porque tanto problemas como en el trabajo, problemas familiares, todo se me estaba acumulando. Ese año era demasiada carga para mí. Perdón. Era un año muy... Yo decía, yo ya no quiero vivir. Ese era mi... Perdón. Y yo ya no deseaba vivir, ¿verdad? Yo decía, me quiero morir. No le encuentro gracia a mi vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuál era mi vida? El pararme todos los días, ir a trabajar. Y si me hablaban ya por ahí, oye, ¿sabes que hay fiesta? Me iba por ahí y me perdían. ¿Y a qué iba? A tomar, a drogarme y a fumar. Y a bailar. Esa era mi vida. Y como antes estaba verdaderamente en el mundo, yo decía, es normal, me tengo que divertir. Y yo digo, no, no es correcto. Desde niño yo sabía que lo que estaba haciendo no era correcto. Algo dentro de mí me decía que no estaba haciendo lo correcto. Verdaderamente había veces que iba tan ebrio en la moto que se me escurrían lágrimas. Y yo mismo, llorando, andando en la moto, le decía a Dios, Dios mío, ¿por qué a mí? Yo que decía que nunca iba a tomar, yo que decía que nunca iba a agarrar un cigarro, yo que decía que nunca me iba a drogar. Mire, digo, mírame, Señor, estoy acabado, digo, no, no hay nada que me llene este vacío que yo siento en el pecho. Y eso siempre se lo reprochaba a Dios, mas no sabía que ese reproche era malo. Y lo pude entender. Y yo estaba consciente que un día iba a regresar a los pies de Dios. A mitades de ese año que les comentaba, mi padre y mi madre se bautizaron. Y cuando ellos se bautizaron, yo dije, qué bien por ellos, porque ellos también mi papá conocía de la palabra de Dios, pero igual era muy rebelde. Mi madre lo acompañó en el bautizo y yo los veía cómo iban a la iglesia. Yo veía que tenían otro semblante en su cara y yo respetaba eso. Yo nunca a ellos les decía, no, que la iglesia, no, nunca, porque yo sabía que yo siempre he respetado a la iglesia, siempre he respetado el evangelio, porque yo sé que todo lo que la Biblia está escrito es verdad. Siempre hubo ese temor en mí, en Dios principalmente hubo ese temor. Yo respeté su decisión de ellos. Y yo les decía, y tanto que todavía meses atrás, mis padres me decían, oye Abimael, ¿sabes qué? Ya déjate de cosas, ya céntrate, sé un muchacho recto,
Y yo les decía, mira, ¿sabes qué? El día, se lo dije a mi papá, el día que tú te pongas rectamente, ese es el día en que yo me voy a componer. Yo se lo había dicho. A los pocos meses ellos se bautizan. Empezaron a orar por mí. Había veces en la mañana que yo llegaba totalmente drogado y borracho y me tiraba en la cama. Ellos me decían, ¿qué horas son estas de llegar? No les contestaba y me hacía el dormido, los ignoraba. Me paraba en la tarde y platicaban conmigo y me decían, oye Abimael, ¿cuál es tu pensar que a futuro? Porque verdaderamente el camino que llevas no es lo correcto. Me querían hablar de la palabra de Dios y yo les decía, mira, ¿sabes qué? No me juzgues. No me juzgues porque yo no te juzgo a ti de que tú vas a la iglesia, de que tú esto, que tú lo otro. Yo no te digo nada. Digo, yo te dejo en paz. Si tú quieres ir a la iglesia, adelante. Digo, pero no me metas en ella. Digo, el día que yo quiera saber algo de Dios, yo mismo voy a buscar a Dios por mi cuenta. Pasó unos cuantos meses y yo empecé a tener unos sueños muy extraños, en los cuales en esos sueños yo siempre me veía a mí y veía que me mataba. Y yo decía, me paraba y decía, ¿qué pasa con esos sueños? Hubo una vez que me quedé dormido en la sala, en un mueble. Y en mi sueño yo escuché así como un pequeño chiflido. Y cuando escuché ese chiflido, empecé a soñar algo muy, pero muy horrible, hermano. La parte de la sala, vi como yo en ese entonces le platiqué el sueño a mi mamá, le digo, y le decía, no es que, digo, yo veía, digo, algo grande, digo, en la sala. Digo, como si trajera, digo, un vestido, digo, no sé, digo, y esa cosa, digo, se me quedaba mirando. Digo, y me jugueteaba y yo no podía reaccionar. Yo me había quedado como congelado. Yo nada más veía esa imagen y yo sabía que yo decía que era una pesadilla. Tiempo después, un diciembre, del año que les comentaba, fue un diciembre. Se desataron muchas cosas en mi familia. Hubo demasiados problemas familiares, de los cuales me afectaron demasiado a mí, tanto emocionalmente, porque mi familia se estaba desboronando. En el trabajo, ni se diga, tenía problemas en el trabajo. Yo ya ni quería salir. Había veces que me decían, oye, vamos para acá a una fiesta. Yo decía, no, no quiero ir. Era de los que iba y compraba mi cerveza o mi pomo y en mi casa ya me empezaba a emborrachar. Llegó el momento en que un día estaba en mi casa y y no estaba tomando, no estaba nada, estaba tranquilo, estaba viendo una película, cuando de repente sentí como mi corazón empezaba a latir rápidamente, pero era una bomba mi corazón. Yo sentía que se me salía y yo no lo sentí normal. Agarré el teléfono a como pude, me paré y y le marqué a mi papá y le digo, oye, ¿sabes qué? Digo, me siento mal. Y me dice él, dice, ¿dónde estás? Digo, estoy aquí en la casa. Me dice, ok, dice, ya llego. Y a como pude, fui y agarré unas pastillas que mi papá tomaba para el corazón, porque mi papá es diabético y tiene problemas cardíacos y aparte igual es hipertenso. Y agarré una pastilla de esas que toma él para el corazón y la tomé.
La tomé y llegó él, y a como pude lentamente fui saliendo a la calle. Llegó él y me dice, súbete, dice, vámonos al hospital. Y me llevó y mi corazón no paraba, estaba latiendo no sé ni qué tanto latía mi corazón, pero yo sentía cómo se me salía el corazón. Mi papá me decía, tranquilízate, dice, porque si más te pones nervioso, dice, o te alteras, dice, dice, más peligroso, más peligroso puedes, o más bien, dice, más grave te puedes poner. Mi papá se había puesto hasta nervioso. Llegamos, dejó tirada la moto ahí en el estacionamiento y entramos a, a emergencias. Y en emergencias todavía me hicieron esperar un rato. Hasta que yo le dije a mi papá, ¿sabes qué? Digo, yo ya no puedo, digo, yo siento que aquí voy a caer desmayado. Y entró mi papá desesperado hasta la sala de urgencias adentro. A empezar a gritar que, pues, que me sentía mal, que me atendieran. Solamente así, hermanos, pude entrar. Me empezaron a atender. Cuando se dieron de cuenta cuál era el problema que yo llevaba, según yo, para mala suerte, eran puros jóvenes estudiantes los que me estaban atendiendo. Y y me empezaron a conectar cosas. Yo cuando menos me di de cuenta, yo ya tenía suero, ya tenía, no sé, hasta cosas en el pecho reconectadas, hasta en mi pie tenía cosas conectadas. Yo ya estaba como en una clase de delirio, por decirlo así. Y dentro de mí, em, yo ya no podía ni hablar. Dentro de mí nada más estaba, voy a morir. Tanto que dentro de mi mente me decía a mí mismo, pues si me muero ya qué, hasta aquí llegué. Según yo iba a morir tranquilo. Me quisieron sacar sangre para ver cuál era el problema. Y cuando veo que me metieron una jeringa por mi brazo, demasiadamente grande la jeringa, querían sacar sangre, no podían. La poquita sangre que me sacaron de, de la vena estaba coagulada, parecía carne molida. Yo ya estaba frío, yo ya estaba hasta transparente de que... Y yo les decía, tengo frío, tengo demasiado frío. Un chico se acercó y me dice, oye, ¿sabes qué? No te preocupes, si llegas a entrar en paro cardíaco, dice, aquí tenemos la máquina para revivirte. Cuando me dijo eso me quedé así como que, ¿será? Yo ya no sentía extremadamente nada, pero hubo algo que me inquietó verdaderamente. Algo dentro de mí se empezó a sacudir, y fue ahí donde me llegaron esos pensamientos que eso verdaderamente que dicen personas que cuando están a punto de morir, que dicen, no, es que ves tu vida pasar en un segundo. No, eso es una gran mentira. Lo que tú ves verdaderamente son todos los errores que hiciste. Y me pude dar de cuenta de todos los errores que yo hacía. Y sabía que todo eso que había cometido estaba mal. Y por aquella semillita que en aquel entonces, cuando era niño, se había sembrado en mí del Evangelio, empecé a recordar todo eso. Y decía, Dios mío, digo, si yo muero aquí, digo, yo sé a dónde voy a parar. Yo sé que lo que hice estuvo mal. Y entonces, por fuera no se veía, pero por dentro yo verdaderamente temblaba. Y en ese preciso momento yo miraba hacia el techo del hospital
y empezaba, ¿cómo decirlo? Mis ojos veían el techo y como que de repente, ¡pum!, se me iba la vista, como si estuviera quedando ciego. Y fue ahí donde verdaderamente dije, verdaderamente voy a morir. Y si muero, yo sé verdaderamente a dónde voy a ir. ¿Cuál va a ser mi final? Empecé a clamar a Dios, hermanos, en ese entonces. Empecé a decirle, Dios mío, perdóname si te he fallado. Perdóname verdaderamente, porque yo sé que hice lo malo. Yo sé que verdaderamente te fallé en todo. Cuando yo le había hecho la promesa a Dios de que nunca me iba a separar de Él. Yo le había prometido a Dios verdaderamente que yo iba a ser un joven cristiano, de lo cual nunca lo pude cumplir, porque había desperdiciado varios años de mi adolescencia. Ese día mis lágrimas escurrieron y por dentro yo estaba clamando a Dios y le decía, Dios mío, ayúdame, Padre. Si tú me das una segunda oportunidad, yo te juro y te prometo, bendito Dios, que te voy a servir de la manera que tú quieras. En ese entonces, cuando acabé de hacer mi oración, yo vi que me estaban masajeando el pecho. Yo ya no sentía absolutamente nada, hermano. Hubo un chico que me masajeaba el cuello y me masajeaba la parte del pecho. Los doctores estaban haciendo lo que podían. Había veces que me tranquilizaban y de repente, ¡pum!, se disparaba nuevamente. Y en ese momento pude sentir una tranquilidad que al principio me sentía acorralado, pero todo eso se fue. Me pude quedar verdaderamente en paz. Cuando dijeron, y escuché que dijeron, ya está fuera de peligro, me dieron un tranquilizante y se fueron todos los chicos estudiantes que estaban ahí, porque sin mentirles, de estudiantes eran como 9 más o menos, y eran 2 doctores los que me estaban atendiendo. Después de eso se fueron y quedó una enfermera. Se quedó tomando nota de pues, cómo estaba. Y esa doctora me dice, ¿cómo te sientes, Abimael? Yo le dije, mejor, pero me siento, muy cansado. Me dice, es normal. Dice, es normal que te sientas así. Traías, no me acuerdo cuánto, dice, traías 150 latidos por minuto. Dice, tu corazón estaba trabajando a lo doble, dice, estando acostado. Dice, sí sabes, dice, que verdaderamente pudiste haber muerto ahí. Y yo le dije, sí, yo lo sé, pero todo eso, me lo saco, por ser desobediente. Me dice, no te preocupes, dice, ya estás fuera de peligro. Dice, pero ten en cuenta, dice que Dios tuvo misericordia de ti. Cuando me dijo eso, yo dije, lo primero que pensé, a lo mejor, esa enfermera es cristiana. Porque me dijo, cuídate mucho y cambia tu vida. Dice, porque la vida que llevas no te va a llevar a ningún lado. Y como me habían dado ese tranquilizante, yo me quedé dormido. Cuando desperté, yo ya estaba por decirlo así, ya en un lugar destinado donde me estaban checando. Y yo me sentía ansioso. Había veces que me daban ataques de ansia. Y yo me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué me siento de esa manera?
A las pocas horas pasó, eran las horas de visita. Entró mi mamá a verme cómo estaba. Y en eso llegó un cardiólogo. Y habló conmigo y con mi mamá y le pasaron toda la información de cómo había llegado y todo. Y se quedó un ratito ahí enfrente de mí leyendo el expediente y me dice, oye muchacho, dice, ¿sabes cómo llegaste aquí? Digo, doctor, no, digo, dígame. Si tú es para que ya estuvieras muerto, dice. Si tu sangre, dice, era sangre molida, dice. Parecía carne molida, dice. Dice, yo no me explico verdaderamente, dice, cómo es que tu corazón estaba bombeando sangre. Dice, porque prácticamente tu sangre ya estaba coagulada. Dice, es un milagro, dice, que tú estés vivo. Dice, porque lo que tú tuviste, dice, pues, fue casi un infarto, dice, pues, dice, un joven de 20 años no lo soporta. Dice, porque el cuerpo de un joven, dice, no es para soportar un infarto y ahí muere. Y todas esas palabras se me quedaron grabadas del doctor. Me mandaron a casa. Para eso yo recuerdo que era día 31 de diciembre, hermano. Ese día me dieron de alta. Llegué a casa. Pero yo llegué con un miedo, pensando en que me fuera a pasar de nuevo. Y ese día mis papás tenían organizado un evento en la iglesia de fin de año. Y ellos me dijeron, no vamos a ir para poder estar contigo. Dice, para vigilarte. Y yo les dije, no se preocupen, digo, si quieren ir, digo, vamos. Y estando ahí, algo dentro de mí, empecé a llorar. Algo me conmovió. Y eso que habíamos llegado al final, que yo le dije a mi papá, digo, yo quisiera hablar, digo, con algún hermano. Y me dice él, claro. Me pasó con 3 ancianos de iglesia, que verdaderamente ellos han sido un apoyo espiritual en mi vida. Le agradezco principalmente a Dios haberlos puesto en mi vida, porque me han ayudado de muchas maneras. Ese día entré, me los presentó mi papá y les conté lo que me había pasado. Y se quedaron sorprendidos, me dijeron, muchachos, dice, se ten por seguro, dice, que en ese momento en que tú clamaste a Dios, Él te escuchó. Él te escuchó y te está dando una segunda oportunidad. Dice, así que no la desaproveche. Pero yo le dije, mire hermano, ¿sabe qué? Digo, yo no sé, digo, si qué tiempo vaya a durar, digo, porque digo, yo verdaderamente me siento mal, tanto físicamente como espiritualmente. Y me dice, tú ya tienes conocimiento de Dios, dice, por lo que me has hablado. Dice, no mucho, pero sabes de Dios. Dice, ¿a ti te gustaría entregarle la vida a Dios? Y yo sin dudarlo le dije, ¿sabe qué, hermano? Yo le hice una promesa a Dios, que si Él verdaderamente me ayudaba a salir de esto, yo le iba a entregar mi vida a Él. Y sí, hermano, estoy dispuesto a hacerlo. Y ellos me dijeron, vamos a hablar con el pastor de la iglesia para que podamos ver cuándo te podamos bautizar. A los pocos días ellos me invitaron, yo fui a la iglesia, me había acompañado mi papá. Y me pasaron con el pastor y me dijo el pastor, y le conté al pastor lo que me había pasado. Y me dice el pastor,
Dice, verdaderamente Dios tuvo misericordia de ti. Y me dijo, yo te invito a que le entregues la vida a Dios. Y yo le dije, pastor, ¿sabe que yo estoy dispuesto a hacerlo? Me dice, ¿estás seguro? Digo, sí. Dice, ok, dice, en unos días te vamos a bautizar. Dice, porque no sabemos de qué manera el enemigo está actuando en ti, dice, porque está reclamando tu vida. Dice, porque tú viviste una vida muy acelerada en la cual te echaste a perder muy joven. Dice, y a lo mejor, dice, el enemigo está reclamando ya tu vida. Así que te vamos a bautizar lo más rápido posible. Me empezaron a preparar ellos para poder recibir el bautismo. A los pocos días, recuerdo muy bien, había sido un jueves. Ese día del bautizo, desde la mañana, se me venían cosas a mi mente. Cosas que me decían, te vas a morir en cualquier momento. Un pánico que en mí entraba. Llegó la noche del bautismo. Estaba sentado yo escuchando el sermón del predicador. Y yo ya quería que me bautizaran, porque ahí sentado donde yo estaba, mi corazón estaba latiendo más del 100%. Y yo dije, Dios mío, digo, ¿qué pasa? Digo, me siento mal. Digo, pero yo me quiero bautizar. Y así estuve todo el servicio hasta que llegó la hora del bautizo. El pastor pasó, entré a las aguas del bautismo, y cuando el pastor me sumergió y me sacó del agua, hermano, todos mis pensamientos desaparecieron. Verdaderamente es como la palabra dice, que nueva criatura somos cuando nos bautizamos. No por eso quiere decir que ya bautizado ya no iban a venir problemas. Al contrario, ahí es otra parte de mi testimonio que les voy a contar, hermanos. Pero para no hacer tan grande en otro video les voy a contar cómo verdaderamente después del bautizo seguí en el camino de Dios. Se me vinieron cosas muy, pero muy enormes. Pero lo que les puedo contar es que verdaderamente hay un Dios que nos escucha a diario, hermanos. Y no importa cuál sea nuestra circunstancia, Él siempre está oyendo. Y cuando sintamos que no tengamos fuerza, arrodillémonos y pidámosle perdón por todos nuestros pecados que hayamos cometido. Y hermanos, si tú eres una persona que aún no se ha bautizado y que no le has entregado la vida a Cristo Jesús, yo te invito a que lo hagas. No lo pienses más. No dudes, porque la duda es pecado, hermano. Yo te invito a que formes parte del ejército de Dios. Dios puso en mi corazón y mente, porque desde tiempo atrás yo le decía a Dios, Dios mío, utilízame Dios. Quiero ser instrumento tuyo. Me dio, gracias a Dios, cargo en la iglesia donde estoy. He ayudado a otros hermanos. Y poco a poco me empezaron a llegar ideas con todo eso del problema que se vino de la pandemia y todo esto. Digo, ¿cómo podemos llegar en tiempos difíciles a otras personas que quieran conocer de Dios? O que ya saben de Dios, pero aún así no se deciden. Y fue ahí donde Dios puso ese proyecto en mí. Y le doy gracias. Y le pido a Dios verdaderamente que me dé la fortaleza y las fuerzas para seguir adelante. Que nada de esto me avergüenza. Porque verdaderamente Dios no es vergüenza.
Muchas personas podrán, me van, me van a ver en el video y van a decir, nah, es que ese fulano era así, así. Lo que no saben que yo he cambiado y que he decidido seguir a Cristo. Espero, hermanos, mi testimonio sea de un reflejo. O hermanos, si verdaderamente estás pasando por lo mismo que yo pasé, date de cuenta que Dios te puede sacar del hoyo donde estás. O hermano, si te sientes acorralado por cosas que te estén pasando, de igual manera, no te preocupes. Dios está contigo. Solamente arrodíllate y pídele perdón, principalmente. Y de ahí cuéntale todos tus problemas que tengas. Gracias, hermanos. Hasta luego.